Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a iniciar el discipulado del día de hoy. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Le pedimos gracia y dirección. Padre, te agradecemos esta mañana que estamos reunidos. Queremos pedirte que tu buen espíritu dirija nuestro corazón, nuestra mente, para que nuestra vida, Señor, sea tocada por tu palabra, por lo que tú has revelado, Señor, en la Escritura. Permite que nuestros corazones estén abiertos, estén atentos, estén listos para recibir palabras, Señor, y te bendecimos también en el nombre de Jesús. ¿Quiere abrir su Biblia? Es tan amable. El Salmo 22, versículo 3. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo la alabanza y la adoración son un instrumento para relacionarnos, o cómo podemos a través de la alabanza y la adoración relacionarnos con Dios. El tema, como cualquier otra cosa que pudiéramos hablar, es extenso. Hoy hablaremos de algo en particular que debemos tener claro acerca de la alabanza. Si lo tienen, léalo conmigo, dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Bien, entonces hemos estado hablando en diferentes módulos, en diferentes sesiones, acerca de cómo podemos tener relación con Dios. Y hoy hablaremos acerca de cómo la alabanza sirve para que establezcamos una relación con Él. Pero para poder hacer eso necesitamos definir lo que significa la alabanza y la adoración. En la enciclopedia, en el diccionario de nuestra lengua, la palabra alabanza significa reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Es decir, estamos hablando de que observamos algo, en este caso a Dios, hay una observación de Dios a través de la palabra o de la relación que ya estamos teniendo con Él, y nosotros reconocemos méritos, cualidades de Dios y expresamos acerca de eso. Por ejemplo, algo que normalmente le decimos al Señor: tú eres bueno. Y esta expresión está en correspondencia de algo que ha pasado con nosotros. Tal vez tuvimos una necesidad, oramos, Dios respondió y nuestra respuesta es: Dios es bueno. Y esa es la manera en que estamos expresando la alabanza. Ahora, ya en concepto bíblico, les leí la definición del diccionario. El concepto bíblico es: la alabanza es un aspecto de la adoración en el cual nosotros rendimos honra, honor a Dios. Es decir, no solamente expresamos acerca de su cualidad, como lo dice la RAE, sino cuando hablamos del concepto bíblico de la alabanza, quiere decir que eso que decimos tiene el propósito de honrar a Dios, de rendir honor. Es decir, colocamos a Dios en un lugar mucho más alto del que nosotros nos encontramos, y nosotros expresamos a Dios eso que hemos vivido, que hemos experimentado. Ahora, a través de los años se ha tratado siempre de hacer una distinción entre la alabanza y la adoración, y en verdad hay una diferencia entre ambos. Por ejemplo, la adoración es cuando nosotros estamos brindándole al Señor reverencia, servicio y devoción. Y esta palabra en hebreo, que se sonaría como shahá, significa inclinarse, postrarse, encorvarse, humillarse. Entonces estamos hablando de que mientras que la alabanza no requiere esto, cuando menos en el sentido de lo que significa en hebreo esa palabra, la adoración sí lleva a una condición de mayor devoción, de mayor entrega. Sin embargo, nosotros como creyentes, alabamos y adoramos al Señor. Nuestro corazón no está pensando: voy a alabar a Dios, ahora voy a adorar a Dios. Creo que en el corazón de nosotros,
cuando estamos pensando en decirle al Señor acerca de su bondad, de sus cualidades, nuestro corazón no hace esa diferencia. Estaré alabando al Señor, estaré adorando al Señor. Nuestro amor hacia Él lo estamos manifestando de manera distinta y eso permite tener una relación con Él. Ahora, podríamos definir que la alabanza y la adoración es la expresión de lo que Dios es y significa para mí. Cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor, estamos expresando al Señor lo que Él significa para mí. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Me puede decir, esto es lo que Dios significa para mí. No necesita tener un discurso y una explicación, solamente diga que algo con lo que usted, el primer contacto que viene a su mente, el primer pensamiento que viene a su mente cuando usted alaba a Dios. Es decir, ¿qué significa para usted Dios en un primer pensamiento? ¿Alguien quiere comentar? Nuestro Padre, amor, ¿mande? Creador. ¿Alguien más? ¿Cuál es la primera idea que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando pensamos en alabar a Dios? ¿Mande? Que Él es Rey. Bueno, todo esto que nosotros le decimos al Señor ha de ir acompañado de algo que nosotros experimentamos. Nuestra experiencia en esa relación con Dios, en eso que nosotros estamos puntualizando de la bondad de Dios, será más profundo en cuanto que tengamos una experiencia en ese sentido. Él es santo. Él es santo. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien ha sido sanado, una enfermedad tal vez muy complicada, creo que le queda clara a esa persona que Dios es su sanador, ¿verdad? Cuando alguien viene, ¿verdad? Con una situación de pecado que está trayendo dificultad a su hogar, a su familia, y el Señor lo perdona y lo limpia, y esa persona es transformada y dice, Dios es que es mi Salvador. Él es el que me perdona de todas mis iniquidades. Es decir, estamos expresando a Dios y cada vez, y esa expresión se hace más profunda o esa conciencia de cómo es Dios se hace más profunda en la medida en que nos relacionamos con Él en ese aspecto de la naturaleza de Dios, de su santidad, de su bondad, de su misericordia, de su poder, de su capacidad de crear. Entonces esa relación que tenemos con Dios se hace cada vez más profunda en cuanto a nosotros tenemos una experiencia con Él. De hecho, David, que es uno de los salmistas más prolíferos de la Biblia, habla desde su experiencia, de lo que él ya vivió con Dios. Por ejemplo, el Salmo 23 que todos lo conocemos. ¿De qué está hablando David? Dice, Jehová es que mi pastor y nada me falta. Sin duda, David estaba hablando desde dónde? Desde la experiencia. Es muy posible, ¿verdad? Que en su clase de escuelita sabatina, bueno, él no iba los domingos a la iglesia, ¿no? Y seguramente le enseñaron cosas de Dios, él sabía cosas de Dios, pero lo que él expresa en ese salmo viene de su propia experiencia, algo que él ya había vivido, algo que él había experimentado, y entonces su alabanza se convierte en algo más profundo, más íntimo, más cercano, ya se vuelve personal. No es impersonal para él decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, como una clase, como una teoría que a él le enseñaron, ahora él lo está experimentando. De hecho, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y entra a la tierra prometida y ya se establece en aquel tiempo, Israel volvió a apartarse de Dios. Y una de las cosas que el Señor le dice a los jueces, que eran los hombres a través de los cuales Dios gobernaba sobre Israel, dice, este pueblo no sabe quién soy. Ellos no vivieron la experiencia de salir de Egipto, de vivir en la esclavitud. Ellos no vivieron ninguna de estas cosas. Llegaron a vivir en una tierra que fluye leche y miel.
crecieron en un ambiente distinto y entonces no tienen una relación, no tienen una experiencia con nosotros, conmigo en este caso. El propio Job dice al final del libro que escribe, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y si usted lee al principio del libro, encontrará que Job era un hombre que alababa a Dios, ofrecía sacrificios, era un hombre que Dios lo califica como un hombre justo, pero su alabanza se vuelve más profunda por su experiencia con Dios. Pasa una crisis, Dios se manifiesta su vida, entonces ahora la alabanza, la adoración que Job tenía para ofrecer era más profunda. Correcto. Así que nosotros podríamos definir la alabanza como la expresión de lo que Dios significa para. A lo mejor usted escucha a alguien hablar de Dios acerca de una característica de su naturaleza y usted dice, ¿y eso cómo? ¿Por qué esta persona se dirigió a Dios de esa manera? ¿Por qué calificó a Dios o usó esta expresión? Puede hacerlo, ¿verdad? Porque no porque usted no lo haya experimentado, esa área de la naturaleza de Dios, no es que no sea cierta, pero sin lugar a dudas, en donde usted se ha relacionado con Dios, es en donde usted puede ofrecer una mejor adoración. Valga la comparación, ¿verdad? Pero luego pasan con los muchachos que tienen su novio, su novia, ella muy bonita, casi un instrumento del diablo, y le dice uno, ¿y cómo andas con esos muchachos? Ella que dice, es que tú no lo conoces. Si tú lo conocieras, ¿no? Es decir, ella está diciendo, tengo una relación con él, yo sé cómo es, yo sé cómo habla, yo sé sus gustos, y a mí esa relación le permite, ¿verdad?, tener un sentimiento hacia él. Y digo, valga la comparación, ¿verdad? Porque Dios es perfecto, es glorioso, es eterno, es santo. Es lo mejor que nos pudo haber pasado conocer. Pero también nuestra relación con Él va a estar condicionada a la experiencia que tengamos. Nuestra alabanza y nuestra adoración va a estar condicionada. Será más profunda en cuanto más nos relacionemos con Dios en las distintas áreas de la naturaleza del Señor. Volvemos al Salmo 22. Lo tenemos en la pantalla. ¿Qué dice ahí? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. No sé si tienen la cita ahí en su teléfono o en su Biblia. Vean el Salmo 23 y vean que el Salmo comienza con una expresión profética que Jesús utilizó cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿De qué salmo? Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás muy lejos para salvarme, muy lejos para atender mi llanto. Y miren lo que dice el 2. Dios mío, te he llamado una y otra vez durante el día y no has respondido. De noche sigo llamándote. ¿Qué está expresando el salmista en esos dos versículos? ¿Cómo, de acuerdo a lo que él ha dicho, cuál es el sentimiento que está apoderándose de él? ¿Cómo? Soledad, abandono. ¿Sí o no? Él dice, siento, o sea, tengo una crisis tan fuerte, estoy pasando un momento tan difícil que yo siento que tú no estás. Pero de repente en el versículo 3, estamos hablando que es el mismo poema, es la misma canción. Es la misma canción. En el verso 3, fíjese lo que dice. Pero, Dios mío, perdón, estoy acá. Perdón. Y dice, pero tú eres santo. Encuentra, dice, creo, la razón del distanciamiento es que yo soy un pecado, pero tú eres santo. Amén. Entiendo que esa pueda ser la razón de la diferencia, pero luego como una medicina a esa experiencia de soledad,
a ese distanciamiento que él encuentra entre Dios y él por su naturaleza, él dice, ¿qué dice? Tú me habitas entre las alabanzas de Israel. Es decir, me siento solo, me siento abandonado, soy un pecador, tú eres un Dios santo. Sin embargo, si alabamos tu nombre, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Si yo, en medio de todo eso, ¿qué hace? ¿Cuál es la respuesta de Dios a la alabanza? Manifestarse. Se manifiesta. Leyendo este pasaje o haciendo un análisis de lo que esto significa, la palabra que se tradujo al español como habitas, no. La palabra que traduce a español como habitas, realmente su expresión más correcta es que él reina. Hay una Biblia, una traducción, perdón, la traducción, ya le digo cuál es la versión israelita nazarea. Dice así, pero tú eres el santo entronizado en la alabanza de Israel. Wow. Es decir, no solamente él se manifiesta y está presente, sino que él muestra su gobierno, su reino, su poder. Acuérdense que él está diciendo, me siento solo, me siento desamparado, siento que estoy pasándola muy mal. Dice, pero cuando yo te alabo, cuando podemos alabarte y bendecirte, entonces no es que Dios comience a reinar. Dios no está esperando que yo le alabe para comenzar a hacer uso de su autoridad, de su gobierno, de su poderío, sino ¿qué sucede? La alabanza, escúchelo bien, cambia el cristal con el que yo estoy viendo las cosas. Versículo 1 y 2, ¿cómo veía él las cosas? Desamparo, soledad, abandono, ¿verdad? Nada más faltaba, ¿verdad? Que se encontrara un gusano y se lo comiera, ¿no? Como dice la canción. Que nadie lo quiere, todos lo odian. ¿Qué sucede? Pero él dice, pero cuando yo te alabo, no es que Dios comience a reinar, sino cambia el cristal con el que yo estoy viendo las cosas. Y entonces me doy cuenta, estoy pasando esta crisis, yo me siento abandonado, pero en realidad cuando yo alabo a Dios, no es algo que cambia en el cielo, es algo que cambia en mi corazón. La alabanza cambia algo dentro de mí y comienzo a ver las cosas de una forma distinta. Me doy cuenta que Dios está entronizado, sentado en un trono de reino y de gobierno sobre mi vida. Lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando, Dios no solamente no está ajeno, no solamente Dios está presente, sino que Dios tiene control de estas cosas. Amén. Si Él solo habitara, como la idea en español que se tradujo fuese esa, entonces no está hablando del poder de Dios de gobernar las circunstancias. Pero la traducción en el idioma que le estoy mencionando, en hebreo, está diciendo Dios está gobernando. Y la alabanza me permite ponerme los lentes correctos para darme cuenta, Dios está gobernando. Amén. Entonces, pensando en el tema del día de hoy, es cómo relacionarnos con Dios a través de la alabanza y la adoración. Bueno, ¿cómo nos relacionamos? La alabanza va a cambiar nuestra visión de las cosas. ¿Qué sería lo contrario a alabar a Dios? Sin llegar al extremo de maldecir. Podemos decir, yo estoy alabando a Dios y puedo maldecir. Pero en el tránsito hasta maldecir, ¿qué podría ser algo que no es alabanza y le decimos a queja, un reclamo, cuestionamiento? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está el Dios que hizo el Dios de Elías? ¿Y dónde está el Dios de Jacob? Todos esos reclamos. Entonces, ¿qué sucede? La alabanza nos permite ubicarnos correctamente, ver las cosas con claridad. Entonces, podemos decir que la alabanza es una especie de atmósfera. De hecho.
La alabanza es una especie de atmósfera. Salmo 23, 22, 3 que acabamos de leer, habla de eso. El versículo 1 y 2 está diciendo, esto es lo que yo siento. Pero si yo te alabo, ¿qué va a pasar? Hay un cambio radical. Me doy cuenta que Dios está sentado en su trono gobernando. Ahora, si yo no alabo a Dios, entonces voy a hacer alguna otra cosa, quejarme. Y entonces no voy a ver a Dios reinando, no voy a ver a Dios gobernando, voy a estar esperando muerte, dolor, aflicción, estoy esperando que me pase lo peor. Pero la alabanza no es que la alabanza cambie las cosas, sino que la alabanza me permite ver claramente cómo son en realidad las cosas. Eso sí fue. ¿Sí? Correcto. Así que la alabanza es como una especie de atmósfera. Una atmósfera, estoy utilizando esta expresión, ¿verdad? Una atmósfera tiene las condiciones necesarias para producir lo que está en la mente y en el diseño de Dios. Si Dios quiere producir algo en alguien, en una circunstancia, en personas, en una nación, Dios primero prepara una atmósfera. Prepara primero una atmósfera. Y lo podemos ver a través de toda la Escritura. Ahora, la atmósfera no necesariamente es un espacio. La atmósfera pueden ser personas o puede ser un espacio. Cuando Dios crea el universo mismo, antes de llegar a crear al hombre y crea los seres vivos, primero crea la atmósfera en donde ese ser vivo va a habitar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros seres vivos que Dios creó? No, antes de los animales creó algo. No, eso sí, la hierba del campo es un ser vivo, porque si no le echamos agua y le da sol, se nos muere. Pero antes, escuchen, antes de crear eso, ¿qué hizo? Separó los cielos de la tierra. Dice, ya está la atmósfera y ahora voy a poder crear estos seres vivos. Iba a crear aves del cielo, preparó la atmósfera. Iba a crear animales, preparó la atmósfera. ¿Sí le queda claro esta parte? Ya no sé qué voy a hacer. Está creando una atmósfera correcta. Así que alabar a Dios me permite ubicar a Dios en el lugar donde Él permanentemente está gobernando sobre la tierra y mi vida. Alabar a Dios, repito una vez más, me permite ubicar a Dios en el lugar donde Él permanentemente está. Mi alabanza no hace que Dios diga, me están llamando allá, pues voy a sentarme en el trono. Está yo ocupado arreglando el baño. No, Él está siempre ahí y la alabanza me permite ubicarlo aquí. Y está allí, ¿qué está haciendo? Gobernando sobre toda la tierra. Ahora, la alabanza es una atmósfera que me prepara para lo que Él va a hacer. La alabanza es el cristal correcto donde puedo ver a Dios y desde allí voy a poder relacionarme correctamente con Dios. Si yo no alabo a Dios y vivo en queja con Él, ¿cómo me voy a relacionar? Los que tenemos hijos, si un hijo está enojado, molesto, lo que sea, y usted le dice, ven, siéntate, quiero hablar contigo. Finalmente se sienta, ¿cuál es la cara del chico? Y usted le dice algo y él te contesta. Perdón por los muchachos que están aquí, pero también pasamos por ahí, no crean que no. Cara de cocodrilo. Él está en queja, está en molestia, y entonces la relación, ¿cómo es? Nula, tóxica. Es tóxica. No es una relación buena. Entonces, si yo vengo a Dios en queja, entonces el Señor dice, voy a hacer algo grande. Sí, como. Ahora sí resulta que eres la gran maravilla, ¿no? Sí me estoy explicando. Entonces, yo necesito venir a Dios en alabanza porque entonces mi corazón se vuelve la atmósfera correcta para lo que Dios va a
hacer. Vamos a ver un par de ejemplos de esto que les estoy diciendo. Si quiere buscar segundo libro de Reyes, capítulo 3, la lectura es extensa, así que voy a tratar de ser conciso. Le resumo rápido para que cuando leamos el versículo usted tenga el contexto. Un rey llamado Acab. La Biblia dice que Acab no era un buen hombre, era más bien alguien que está inclinado a lo malo. En el versículo 2, segundo de Reyes, capítulo 3, verso 2, habla de Acab y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre. O sea, era bueno, era malo, pero no tanto. Bueno, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, eso tenía en su favor. Pero se entregó, ¿qué hizo? A los pecados, yo estoy leyendo aquí, no lo pongo en su pantalla, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y que dice, y no se apartó de él. Ahí está, hay un personaje, uno. Viene un conflicto con otra nación, los moabitas, que eran uno de sus enemigos, de esos coleccionables, vino a, dice el verso 4, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Es decir, ellos estaban rindiendo tributo a este rey. Pero ¿qué hicieron ellos? Se negaron a pagar. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, este es el rey, el hijo de ese rey, y pasó a revisar todo Israel. ¿Y qué hizo? Bueno, dice, ¿sabe qué? Vamos a tener que ir y vamos a ir a cobrar. En lugar de contratar a Coppel, ¿verdad? Y para ir a cobrarles, no, nosotros vamos a tener que ir. Pero, él, no vamos a ir solos. Fueron y consultaron con el otro rey, el que estaba al norte. Para ese momento Israel ya se había dividido en dos reinos. El reino del norte, que era Samaria, y el reino del sur, que era Joram, reinaba en el norte, en Samaria, y Josafat reinaba en el sur. Bueno, el caso es que fueron y le hacen la pregunta, ¿vas conmigo? Le dice, pues sí, somos hermanos, finalmente te voy a ir a apoyar, vamos a ir a cobrarle, vamos a sacar nuestra moto de Coppel para ir a... Y ya va en camino, en el verso 9, dice, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Hubo un tercer rey que se añadió ahí, no era muy relevante ahí, pero vaya con eso. Y como anduvieron rodeando por el desierto, ¿qué dice? 7 días no llevaban gobernador, brothers. Les faltó agua para el ejército. ¿Y qué más dice? Yo no sé si se refería a los animales o a los soldados, pero también dice que no había agua para nadie. ¿No? Entonces el rey de Israel era el rey del norte, el que no era buen rey, hombre que había pecado, había hecho lo malo delante de él, y mire lo que él dice en el verso 10. ¿Qué es lo que dice? Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado a Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en las manos de los moabitas. Estamos hablando de un hombre que no adoraba a Dios, un hombre que no alababa a Dios y que andaba apartado de Dios. Entonces, cuando él entra en crisis, ¿cuál es su pensamiento? Que Dios os va a entregar. O sea, Dios hizo todo este plan. No sé, me suena conocido, ¿verdad? Hizo todo este plan, se levantó, hizo complot contra nosotros, y no solamente se incluyó él, incluyó a los otros 2 reyes, va a entregar a los 3 reyes. Verso 11. Josafat, el rey que tenía temor de Dios, que entendemos que confiaba en Dios y alababa a Dios, dijo, él decía, aguanta, ¿no? ¿Cómo que nos va a entregar el Señor? Yo en la mañana no hablé con él y no me dijo nada de eso. Así que vamos a ver qué sucede aquí. Dice, no hay aquí que dice profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él y uno de los siervos del rey de Israel
respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá, fíjate la certeza, este tendrá palabra de Jehová, y descendieron a él el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom. Ahí están los tres. Entonces Eliseo, perdón, por no poner la. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Es decir, al rey, que no era buen rey, le dijo, o sea, tú y yo no tenemos nada que ver. Dice, ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre, que fueron los que los guiaron, ¿verdad? A apartarse de Dios, es lo que le estaba diciendo. Y el de Israel le respondió, no, fíjese, él sigue afirmando, no voy con ellos porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en la mano de los moabitas. ¿Cuál era la expectativa de vida de ese rey? Cero. Hasta aquí llegamos. Se acabó. No hay nada más que hacer. Cuando se puede poner así, cuidan por ellos. O busquen un profeta para que O buscan un profeta. Mire lo que dice Eliseo. Eliseo no se andaba por la frontera. Dice Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, ¿qué dice? Rey de Judá, ¿qué dice? No te verán. Ni te vería, no contarías conmigo. ¿Qué sucede? ¿Qué diferencia hay entre Josafat y el otro rey? Tienen en su corazón una actitud distinta hacia Dios. Mientras que uno está pensando que Dios los va a matar porque obviamente él tenía una carga, una culpabilidad. Josafat decía, no, no es así. Vamos a dejar que Dios nos haga. Yo conozco a Dios. La alabanza parte de el hecho de que hemos comenzado a conocer a Dios. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es misericordioso. Él entendía cosas de Dios y ese entendimiento le permitía relacionarse con Dios y buscar una respuesta correcta ante las circunstancias. Y entonces Josafat es el que produce una atmósfera distinta. ¿Cómo? O sea, si el rey ya estaba pensando esto, ¿qué estaría pensando el resto del ejército? Los soldados. Porque el rey se ve que hablaba, se ve que decía lo que pensaba y seguramente los demás decían, oye, ¿qué onda? Pero Josafat tenía en su corazón un ambiente distinto. En este caso, Josafat era el ambiente. Amén. Era la atmósfera diferente. Por eso Eliseo dice, por respeto a este hombre. Más ahora, y viene algo interesante, verso 15, ¿qué pide Eliseo? Más ahora, ¿qué dice? Trae un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Debe ser muy que toca, que tiene habilidad. ¿Sí? Instrumentos. Es alguien que toca instrumentos de percusión. Tañer es el acto de golpear algo y producir un sonido, en este caso un sonido musical. Así que él era como un baterista, era como un timbalero, un toca las congas, era algo así como eso. A lo mejor lo único yo un panderito, ¿verdad? No podía llevar su batería, el pandero. Dice, traedme un ¿qué? Un tañedor. ¿Para qué querría el tañedor? Para que él ofreciera alabanza a Dios. Música que honrara, que reconociera el nombre del Señor. Y mientras el tañedor que hacía tocaba, ¿qué pasó? La mano de Jehová vino sobre Eliseo. Escúchalo bien. No es que Dios decidiera hacer algo a favor de ellos, pero ahora ellos podían tener acceso a una información correcta. La alabanza no produjo el cambio, no hizo que Dios inclinara su corazón para favorecerlo. Lo que la alabanza hizo fue ponerles con los lentes correctos, poner un ambiente correcto para que pudiéramos relacionarnos con Dios y conocer de fondo la verdad. Y esa verdad traería paz y certeza a su vida. Verso 16. Quien dijo, así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. Ya no voy a leer el pasaje, pero al final, en esta guerra ellos salen victoriosos.
Es más, ni hacen ningún esfuerzo. Nada. Ganan sin esfuerzo. Tienen Tienen una victoria. Pero ¿qué sucede? Hay un hombre que él mismo es una atmósfera que hace que cambie la forma de ver las cosas. Es importante alabar a Dios. Es importante alabar a Dios. ¿Ve? Es importante alabar a Dios. Alabemos a Dios con todo nuestro corazón. A veces las circunstancias, lo que nos está pasando, a veces la gente que menos pensamos puede hacer algo que nos cause dolor, quebranto. Ahí tenemos que, incluso nosotros podemos interpretar algo que está pasando y comenzar a pensar que Dios, como lo hizo este rey, Dios nos ha venido a entregar a este lugar. Aún nosotros podemos pensar mal acerca de Dios. Lo mejor que podemos hacer es adorar a Dios, es relacionarnos con Él a través de la alabanza. Eso va a cambiar nuestro interior. Eso va a producir una atmósfera correcta en nuestra vida. ¿Tienen algún comentario de esto? ¿Alguien ha vivido algo como esto? ¿Alguien ha estado en una crisis y la crisis no se resuelve y usted decidió alabar a Dios y algo sucedió? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Quiere contarlo? Tengo algo que contar. ¿Sí? Tiene usted 5 minutos para contar su historia. Yo, hermano. A ver, escuchamos. Corre tiempo. Sí. 5 años. 2. Que caí. Vino a mí como mucha preocupación. Pues lloraba, pero yo creo que no lo hacía de la forma correcta. Llegué como a meterme mucho y vinieron a mí muchas cosas. Cuando uno entra a ese estado, eso trae tiene como otras ciertas situaciones. Pero pues yo estaba en preso, que aquí mi hermana y él estaba igual yo, ya. Pero ahí me dieron una palabra, hermano. Yo en ese momento, ese rema que vino a mí, que me dieron esa palabra, yo hice lo que ahí el Espíritu me hizo. Bajar mis escaleras y hablar unas palabras. Es que ellos no están mal, estoy mal, soy yo aquí como que reconocer en ese momento. Y créanme, mi amado hermano, Se sintió liberada. totalmente. Aleluya. Se me dice todo mi cuerpo al hablar eso. Y la verdad que sí. Yo creo que el reconocer siempre que de nosotros depende la relación que tengamos con Dios, porque como nosotros mismos con Dios, eso nos puede ayudar a nosotros cuando veamos lo que es culpar, segunda o tercera persona del mundo. Y la atmósfera mía cambió y pude ver las cosas como que todo se tornó se alineó. Le pusieron otros lentes. Vio usted con claridad todo. Así es. Para los que usan lentes, ¿saben lo que es eso? No. Sí, usted dice, así es el universo. ¿No? Porque tú eres ¿qué? Santo. Él comienza a hacer está 2 versículos de queja y solamente hay una expresión de alabanza, pero tú eres santo. Y entonces él dice, tú eres el que gobiernas, el que reinas. Y la alabanza me permite tener claro esto. Veamos otro ejemplo. Juan capítulo 6, capítulo 4. Usted conoce la historia, la mayoría de nosotros la conocemos. Si usted no la conoce, Hoy la va a conocer. por lo menos algunos detalles. Voy a intentar hacer Jesús llega a una ciudad que se llamaba Sicar, una ciudad que pertenecía a Samaria. Para ese momento Israel, los samaritanos y los judíos no tenían una relación, ni un distanciamiento. Los judíos decían que los samaritanos eran unos pecadores. Haga de cuenta decir, no, tú le vas a América y no me junto contigo nunca. Estás demasiado sucio. Es lo que los judíos pensaban de los samaritanos. Entonces son muy impuros. Se mezclaron con otras naciones.
Bueno, Jesús llega a ese lugar a una hora, a las 12 del día, con sed, dice la palabra del Señor, que tenía mucha sed, y se acercó a una mujer que estaba a esa hora sacando agua del pozo. Una hora inusual, porque está el sol a todo lo que da, cuando la costumbre era levantarse antes de que saliera el sol para que el trabajo no fuera tan pesado para las mujeres. Pero ella va al mediodía, y la explicación que muchos pensamos que es la correcta es porque ella evitaba a las demás mujeres por la vida que ella había llevado y era obviamente objeto de críticas, de burlas y tantas otras cosas. Así que ella prefería ir sola y aguantar la inclemencia que estar escuchando a las otras mujeres hablar acerca de ella. Ahora bien, allí Jesús tiene un encuentro con ella. Una de las cosas que debemos observar en esta mujer es la búsqueda incesante que había en su corazón de sentirse cómodo. Cuando Jesús habla con ella y le dice, tráeme a tu marido, ella le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, has dicho la verdad porque 5 maridos. Eso nosotros lo podíamos, de verdad, utilizar para señalarla y mandarla al infierno. Pero Jesús lo que veía es que esta mujer tiene una incesante necesidad de encontrar satisfacción. ¿Sí? Es tener sed y tomar hasta agua de caño por la sed que tiene. Pero ella no se detuvo por encontrar satisfacción. Cuando ella comienza a tener esta conversación con Jesús, ella tenía claro algo interesante. Miren el capítulo 4, versículo 9. Miren la visión que ella tenía en esa altura de la conversación. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer ¿qué? Samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este es el nivel que esta mujer tiene de entendimiento. Ella comienza a relacionarse con él, Jesús comienza a decirle cosas y le dice, si conocieras el don de Dios, dice el versículo número 10, ¿y quién es el que te dice, dando de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso, fíjese, aquí su nivel de entendimiento va cambiando? Y dice, este hombre parece que no es común. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, no es que estuviera cuestionando o dudando acerca de eso, sino dice, para poder hacer esto, tú tendrías que ser mayor. Es decir, ella comienza a mirar a Jesús de una forma distinta. La alabanza, hago una pausa aquí, la alabanza se alimenta del deseo de satisfacción. Muchas de las veces, bueno, la mayor parte de las veces, vinimos al Señor por una situación de vida. Enfermedad mía, familia, hijos, quebranto, lo que usted me quiera decir. Y venimos porque tenemos una necesidad. Encontramos al Señor, nos sana, nos liberta, nos fortalece, lo que Dios hizo con usted. Y entonces usted responde a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, ¿de dónde se alimentó? O sea, ¿qué sucedió primero para que yo pudiera alabar a Dios? Yo tenía una necesidad. Había una necesidad en mi corazón. Nosotros, escúchelo bien, tenemos funciones que forman parte de nuestra naturaleza. No es nuestro propósito de vida, es la función con la cual necesitamos satisfacer, porque si no, no vamos a vivir correctamente. Nuestro cuerpo natural tiene necesidades y ejecuta funciones. Sí, por ejemplo, se alimenta, respira. Si dejamos de hacer alguna de estas funciones que son vitales, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a enfermar y vamos a terminar muriendo. Alabar a Dios es una función que permite mantener vida espiritual en nosotros. Si nosotros no alabamos a Dios,
Nuestra vida espiritual se enferma y termina muerta espiritualmente. Ahora, la necesidad está implícita porque es mi función. Yo necesito beber agua. Yo necesito comer. Entonces, eso a muchos los ha llevado, ¿verdad?, a probar basura, a probar cosas que no son lo que realmente alimentan, hasta que finalmente encontramos al Señor. Esta mujer había estado probando basura. Y entonces cuando se encuentra frente a ella algo que parecía que podía satisfacer su necesidad más allá de que ella lo había intentado y que había. Entonces ella comienza a decir, espera, ¿de qué estás hablando? Primero lo ve y dice, tú no deberías pedirme a mí esto, pero ahora dice, ¿acaso eres tú qué? Mayor que nuestro padre Jacob. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviere de esta agua volveré a tener sed. Versículo 13, versículo 14, disculpe que no ponga los versículos ahí, que va, ¿vio? Mas el que viviere del agua que yo le daré, ¿qué dice el Señor? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo reacciona esta mujer? Señor, ¿qué? Dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Y estaba pensando en el plano físico, pero Jesús estaba hablando en el plano espiritual, pero ella no dejaba de tener sed. Ella estaba buscando saciar, encontrar la verdad. La alabanza se alimenta de la búsqueda de la verdad y de la búsqueda de saciar nuestras necesidades. ¿Sí? Cuando usted sienta que algo le hace falta, alabe a Dios, porque será la atmósfera donde Dios va a alimentar. Y ahí es donde Jesús le dice, ve, llama a tu marido, ya le dice que no, que tenía 5 maridos. Bien. Ahora ve el verso 19. Primero dice, tú no deberías ni siquiera hablar conmigo, luego le dice, ¿tú eres qué? Mayor. Se me hace que tú eres mayor, pero ahora mire lo que dice. No, me parece. ¿Qué le dice esta mujer a Jesús? Eres un enviado. Primero, ¿qué pensaba de él? Tú no deberías ni dirigirme la palabra. En su relación con él, la conversación con él, aumenta su nivel de teniendo es que tú eres mayor. Sigue la conversación, la interacción entre Jesús y la mujer, y él dice, oye, se me hace que tú eres profeta. Va subiendo el nivel, todavía no llega al nivel que debe llegar, pero está allí. Y ya luego ya comienza a decir, nuestros padres adoraron en este monte, bueno, perdone que no podamos ver todo eso, pero tenemos que avanzar. Luego dice, en el verso 25, la mujer lleva orilla esta conversación, dice, el 25 le dije, la mujer le dice, sé que ha de venir, ¿qué? El Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mire, esta mujer no dijo esto porque se le ocurrió. Ella estaba escuchando al Creador, al Señor, al Salvador. Ella no sabía, conscientemente no sabía, pero la palabra que estaba escuchando estaba produciendo fe y un entendimiento que no se produce de forma natural. Y ella comienza a abordar el tema del Mesías. Se asoma, ¿será? Tú no deberías hablarme. Se me hace que eres mayor que Jacob. Parece que eres profeta y le suelta al Señor. ¿Será que tú eres el Mesías? Interesante, ¿no te parece interesante? Esta mujer había salido a buscar agua y se encontró con la fuente de la vida eterna. Correcto. Y Jesús le hace una declaración abierta. Hermanos, quiero que sepan algo. Cuando leemos el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar Jesús diciéndole a nadie, yo soy el Mesías. Solo ¿a quién le dijo? Salvo, ¿verdad? Cuando tiene ese momento y le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, y dice, bueno, la verdad que sí soy. Pero en el resto de las ocasiones donde Jesús tiene un encuentro con las otras personas, a nadie le dice abiertamente,
Al menos yo soy. Esos términos, yo soy el mismo. ¿Qué sucede? Jesús encontró un corazón hambriento, sediento, abierto a recibir la verdad, abierto a responder a esa verdad que estaba recibiendo. ¿Y qué sucede? Jesús le dice esto, llegaron sus discípulos en este momento, verso 28, entonces la mujer dejó sus cántaros, se fue a la ciudad, ¿y qué fue lo que le dijo a los habitantes de aquella ciudad? Ven, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. No será este el Cristo. No es que esta mujer dudara que Jesús fuera el Cristo, sino ella decía, ellos no me van a creer a mí, mejor que vengan y lo escuchen y cada uno tome la decisión como yo la he tomado. ¿Qué sucede? Cuando nos relacionamos con Dios, la alabanza nos ayuda a relacionarnos. Nuestro entendimiento cambia. Vamos a entender las cosas correctamente. Esta mujer estaba frente al Salvador y no sabía que estaba, pero la relación que ella tiene con Jesús le permite entender quién era. Jesús se revela, se manifiesta a él como el Dios que estaban esperando, como el Salvador que ellos estaban esperando. ¿Alguna pregunta aquí? Ya tenemos la media hora. Lo único que me gustaría agregar, ¿Sí? es que en esta larga charla, en ningún momento la mujer le dice, ya no me digas nada, ya me chocaste, deja de decirme. O sea, está totalmente ella entregada. Ni se cierra ni renuncia. Ahora, todo empezó a las 12 del día. Pero es bien interesante que la Biblia nos dice que los hombres salen atrás de ella a ver si este era el Cristo. Escuchen, este es un dato bien interesante. Ellos terminaban su jornada de trabajo a las 6 de la tarde. Ellos no trabajaban de noche, como ven nosotros muchas veces. Si la charla entre Jesús y la mujer empezó a las 12 del día, y ahora la mujer va a decir a los hombres, y los hombres salen detrás de ella, implica que ya habían dejado de trabajar. Entre 5 y 3 horas. Mínimo entre 5 y 6 horas demoró la plática de Jesús con esta. Wow. 5 o 6 horas, ¿eh? Nosotros a veces platicamos 5 minutos con él y ya no tenemos que decirle, ya nos aburrimos, nos fastidiamos. Y la vida de esta mujer cambió. Ahí está. Completamente. Oiga, es la primera vez que se predica el evangelio. Después lo hacen los apóstoles. Es correcto. ¿Alguna pregunta o comentario, duda acerca de esto? Voy a la mitad del tema, ¿verdad? Ya no vamos a avanzar más. Está buenísimo. Ya no vamos a avanzar más por ahora, pero ¿tiene alguna pregunta? Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a alabar al Señor juntos como casa de adoración. Somos su templo, somos su iglesia, somos su familia, somos sus hijos. Alabe a Dios con todo su corazón. Más allá de que la canción me puede gustar o no me puede gustar, más allá de la atmósfera, ¿verdad? Del calor que hay allá, acuérdense, usted es la hermoso. Alabe al Señor con todo su ser y deje que Él haga lo que tiene que hacer. Amén. Que Él muestre lo que tiene que mostrar. Que se revele a usted y usted pueda tener una clara visión del gobierno y del reino que Él tiene en nuestra vida. Está gobernando y está reinando. Si cuando yo alabo a Dios, esta no es mi percepción, entonces tengo que decir, yo estoy cantando y estoy diciendo cosas. Estoy cumpliendo con un ritual. El Señor dice, yo no quiero un ritual, yo quiero un corazón que me adore. A veces, no, a lo mejor no va usted a cantar, pero su corazón puede estar adorando al Señor, puede estar rindiendo a Él todo el honor y toda la paz. Y sin lugar a dudas, eso va a producir un cambio en nosotros. Vamos a salir, tenemos una semana de trabajo, tenemos una semana de situaciones en el lugar, tenemos compromisos que tal vez nos han estado agobiando, que no sabemos qué hacer con ellos. Sin duda, Dios sí sabe qué podemos hacer. Entonces, alabemos a Dios y dejemos que Dios nos diga
acerca de cómo estos asuntos se resuelvan, porque cuando alabamos al Señor, el versículo que decimos, la manifestación que nosotros percibimos de Dios es gobierno y reino. La alabanza está relacionado con el gobierno y el reino de Dios, su señorío, su dominio sobre la vida. Preguntas, terminamos. La última, comentarios. No hay. Escribir en medio de la alabanza. Mande. Hay un salmo específico. Sí, de hecho es el versículo con el que comenzamos. Con el que comenzamos, exactamente. Ese fue el pasaje con el que la expresión que Jesús habla acerca de un tema donde él está poniendo manifiesto su profunda necesidad de búsqueda de la verdad, que es de donde se alimenta la alabanza. Nuestro deseo de la verdad y de ser satisfecho es lo que alimenta nuestra vida. Es el motor, es el combustible. Y luego lo enojada, tienes que llegar y a la, o sea, viste, y todo fuera, enojaste lo que pensaste. Y entonces, sí es cierto, no soy yo, no soy digna, no soy buena, no soy buena. Pero tengo que alabar porque Él es santo. Yo no soy santo. Pues como comienza el salmo. Sí, luego me arrodillo y digo, Señor, perdón por lo que se me salió. Te lo entrego y me levanto y vuelvo otra vez. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo, atención. Nos vemos el próximo domingo. Bueno, ahora nos vemos allá abajo, ¿verdad? En la siguiente edición. Dios les bendiga, hermanos.